Hola, bienvenidos. Esta es la primera videoconferencia del curso La Ciencia en su Historia. Estamos iniciando en este primer cuatrimestre del año en curso 2021, eh, la última ocasión en que se impartirá este curso que hemos venido ofreciendo durante los últimos 10 años, un curso basado en la obra de Luis Camacho, La Ciencia en su Historia. Esta es la última ocasión en que impartiremos este curso, que será reemplazado por otro llamado Perspectivas Filosóficas de la Ciencia. Pero lo que nos corresponde entonces es hacer la primera videoconferencia de la última ocasión en que vamos a examinar esta obra valiosa de Luis Camacho, La Ciencia en su Historia, que se compone de una serie de capítulos que versan en torno al desarrollo del pensamiento científico a lo largo de la historia de la humanidad. La ciencia es uno de los conceptos fundamentales de este curso y sobre él vamos a extendernos a lo largo de las videoconferencias que nos corresponden. Pero no únicamente el concepto de ciencia, sino además otros conceptos también son fundamentales, como vamos a ver dentro de unos momentos, el concepto de historia, el concepto de historia de la ciencia, que no se confunde ni con ciencia ni con historia, pero concretamente los contenidos que vamos a tratar de abarcar el día de hoy son estos que ustedes pueden leer en pantalla. Vamos a comenzar haciendo una introducción a nuestra materia en la que vamos a dar cuenta de estos conceptos que he mencionado, así como de enfoques, orígenes, diferencias entre estos conceptos. A continuación, vamos a entrar en materia en lo que se refiere a la historia de la ciencia, refiriéndonos a las primeras comunidades humanas, hordas, tribus, estados, civilizaciones, que es el contexto en el que surge el conocimiento humano en general y específicamente el conocimiento científico, que tampoco deben confundirse. A ese respecto nos vamos a referir a las concepciones que algunos pueblos de la antigüedad tuvieron en torno al origen y naturaleza del universo. Sabemos que el universo es, podríamos decirlo de esta manera, el objeto en general de la ciencia, el objeto del que se ocupa privilegiadamente el pensamiento científico, la indagación del universo, sus fenómenos, sus procesos. Vamos a referirnos, siguiendo dentro de la historia de la ciencia, al comienzo y auge y decadencia de las civilizaciones, a invenciones humanas como el calendario, a las cosmogonías y sus componentes científicos. Pasaremos entonces sí a referirnos al desarrollo de las civilizaciones y lo que encontramos de desarrollo científico en ellas. El pensamiento griego va a ser fundamental para nuestra materia, y entonces vamos a repasar algunos momentos de ese pensamiento. Nos referiremos a filósofos tales como Tales de Mileto, Pitágoras, Platón, Eudoxo, Euclides, Arquímedes, Empédocles y Aristóteles e Hipócrates, y finalmente Demócrito. Vamos a hacer alguna referencia al geocentrismo de Ptolomeo. Esta es la agenda que tenemos para esta primera videoconferencia, la cual pues estamos iniciando de inmediato. Pasemos entonces a lo que nos interesa, que es la introducción básica a nuestra materia. Historia de la ciencia es el nombre de la materia de este curso, que se llama La Ciencia en su Historia, pero versa en torno al desarrollo de la ciencia en el contexto de la historia de la humanidad. Y entonces, ¿qué podemos entender por el concepto de historia? La historia es el conocimiento de la evolución cultural en el tiempo. Cuando hablamos de evolución cultural, hablamos o hacemos alusión al concepto de cultura, que es lo que es el producto de la acción humana. Hechos que el ser humano ha producido, ha hecho en el transcurso de la historia, es lo que compone la cultura humana.
cultura, lo que es producto de la acción humana, lo que el ser humano hace a través de su libertad, a través del despliegue de sus capacidades. Eso es lo que compone la cultura. Cultura es un término que proviene del latín y que significa cultivado, aquello que se cultiva, aquello que es el producto del esfuerzo, de la acción deliberada del ser humano. Y entonces, por cultura podemos entender esto, pero más allá, si entendemos la cultura como el producto de la libre acción humana, vamos a entender que la historia es el recuento, el relato de cómo el ser humano se ha hecho a sí mismo a través de sus actos, a través de sus hechos, hechos que son el producto de su libertad. Y entonces la historia versa en torno a los hechos acontecidos en la realidad. El conocimiento de esos hechos es la posibilidad que tenemos los seres humanos gracias, por una parte, a que somos sus actores, somos responsables de esos hechos, pero además los recordamos. Entonces, poseemos una memoria en tanto que seres subjetivos. La memoria es una cualidad de nuestra subjetividad. Somos seres que recordamos el pasado y por esa razón guardamos un registro vivencial de lo que hemos hecho, de los hechos que han acontecido en el tiempo. Pero entonces, la memoria de esos hechos la conservamos en la medida o por el tiempo en que permanecemos con vida. Somos seres finitos. El ser humano es un ser mortal, es un ser que tiene conciencia de su finitud y esto es parte de lo que lo caracteriza como especie, el hecho de ser un ser finito, eh, dotado de cualidades subjetivas, entre ellas la memoria que guarda el registro vivencial de lo acontecido. Ahora bien, por historia estamos entendiendo el registro documental de los hechos acontecidos en tiempo y que han marcado la identidad de pueblos, de sociedades, de países, de comunidades. Ahora bien, ¿cómo es posible registrar documentalmente esos hechos? De alguna manera, objetivándolos más allá del registro vivencial que corre a cuenta de la memoria, porque por memoria entendemos una cualidad subjetiva, una característica de la psicología humana. Pero ¿qué sucede cuando el ser humano individual fenece? ¿Qué ocurre cuando muere? Se pierden sus recuerdos, se pierde su memoria. Entonces, ¿cómo sabríamos de los hechos acontecidos en el pasado si no tuviéramos la posibilidad de documentarlos, de registrarlos a través de documentos, a través de escritos? Bueno, en eso consiste la historia en general, en la posibilidad que tenemos los seres humanos de conservar la memoria más allá de la desaparición física de los seres humanos que actuaron induciendo en el tiempo hechos significativos que marcaron la identidad de sus sociedades. ¿Qué tipo de hechos son estos? Catástrofes, guerras, inventos, descubrimientos, de todo eso va la memoria humana y la historia documentada de la humanidad, que es el recurso que el ser humano ha concebido para conservar la memoria de esos hechos significativos. Son hechos significativos porque son trascendentes, no son insignificantes. Una guerra es un acontecimiento catastrófico sin duda, pero que deja marcada una sociedad, la transforma. La historia va entonces de los hechos que transforman la sensibilidad humana y su identidad. La historia
gracias a la posibilidad de registrar documentalmente los hechos, eh, es una ciencia, es una ciencia, es conocimiento, por lo tanto, que consiste en la relación de la manera en que los seres humanos se han hecho a sí mismos a través de sus actos, a través de sus acciones en el tiempo. Eh, Esa es la aspiración de esta ciencia que llamamos historia, de este conocimiento, que es el conocimiento histórico documentado y por lo tanto científico de la historia de la humanidad, del tiempo en que hemos transcurrido en este lugar que llamamos tierra, que llamamos mundo. Y entonces decimos de la historia que es el conocimiento de los hechos significativos que han marcado la identidad de pueblos. La historia es entonces una forma de conocimiento, un conocimiento específico, más aún un conocimiento científico, pero el conocimiento en sí, el concepto de conocimiento es también fundamental y vamos a detenernos algunos instantes para analizarlo, para entender qué significa conocer, qué es conocimiento. El conocimiento es información sobre el entorno, dónde estamos, qué necesitamos y cómo podemos obtenerlo. Eso que es requisito vital, que es insumo para nuestra existencia. El conocimiento en tal sentido, decimos, es una condición necesaria para la vida. Necesitamos saber y conocer es entonces una acción que emprendemos sobre nuestro entorno. Y el conocimiento puede versar sobre muchas cosas. De ahí la diversidad que vamos a encontrar de ciencias. La ciencia es una forma de conocimiento, pero no todo conocimiento es científico. La ciencia es una forma de conocimiento que se caracteriza, es decir, tiene cualidades específicas, particulares, que la determinan como una forma específica de conocimiento, de aproximación a la realidad con el objetivo de aprehenderla, conceptualizarla, teorizarla. Las teorías científicas son teorías que se interesan por determinadas áreas de la realidad y la abordan y la investigan y producen conocimiento de esas áreas, pero desde ciertas aproximaciones características. Y entonces decimos que, que la ciencia es una forma de conocimiento, pero que no todo conocimiento es científico. Para que podamos hablar de cientificidad en relación con una acción cognoscitiva, como puede ser la historia misma, este conocimiento tiene que revestirse de ciertas características. Y vamos a ver cuáles son algunas de esas mínimas características que tiene que tener el conocimiento para considerarse científico. El conocimiento científico, por una parte, es objetivo, es sistemático, es controlado y está orientado a la solución de problemas. Estas son características básicas mínimas que tiene que cumplir un conocimiento para considerarse un conocimiento científico. ¿Cuándo es objetivo un conocimiento? Cuando está orientado a objetos, cuando no es meramente subjetivo. Mis sentimientos, por ejemplo, lo que yo siento por X persona, vamos a llamarla Margarita. Imaginemos que yo estoy enamorado de Margarita. Entonces yo soy plenamente consciente de mi amor por Margarita, pero eso me concierne a mí únicamente y en última instancia a Margarita, si es que me corresponde. Pero de lo contrario, se trata de un conocimiento meramente subjetivo, sin trascendencia, más allá de una o dos personas, y por lo tanto no podemos hablar de la objetividad de mi amor por Margarita. Es un estado de conciencia, es un sentimiento, es algo que me corresponde privadamente, en tanto individuo privado, que no trasciende a la publicidad. Y entonces no podemos hablar ahí de objetividad del conocimiento. Los sentimientos son estados de conciencia privados que no tienen trascendencia pública.
más allá del cotilleo, más allá del morbo, si ustedes quieren. El conocimiento científico es objetivo en el sentido de que se trata de la aprehensión conceptual de objetos reales que están a nuestro alrededor, que existen en un universo físico y que nos interesan porque pueden proveernos de insumos vitales. Y en tal medida, el conocimiento científico es un conocimiento objetivo, porque está orientado a objetos reales que existen en un universo físico y que trascienden el mero interés individual. Importan, interesan a la sociedad en su conjunto. De ahí la objetividad del conocimiento científico. Es además sistemático, y esto significa que se trata de un conocimiento ordenado. No está desorganizado, no es arbitrario, tiene una serie de coordenadas, una serie de características también que lo sistematizan, que lo articulan en forma de sistemas teóricos o marcos de referencia conceptual. No se trata de un conocimiento espontáneo, sino que es deliberadamente producido a través de eh, procesos y métodos para alcanzarlo. Se trata, en este sentido, de un conocimiento controlado. En otras palabras, el conocimiento científico es el producto de la acción de conjuntos de personas que funcionan como, como equipos de investigación. Estos son los científicos. Los científicos no están aislados, no son, vamos a verlo más adelante, no son individuos geniales que de sus cabezas sacan sus conceptos, sino que se dedican sistemáticamente y controladamente a producir conocimientos. Y finalmente, el conocimiento científico está orientado a la solución de problemas, problemas que aquejan a sociedades y que por lo tanto demandan ser solucionados. Estas son características mínimas con que podemos aproximarnos a una comprensión de la ciencia como conocimiento específico. Decir además que la ciencia se caracteriza también por ser una forma de ampliación del conocimiento a través de la producción, de la investigación, de conservación del conocimiento producido a través de su aplicación práctica en la tecnología y de difusión. Es decir, el conocimiento se caracteriza también por ser un tipo de saber que se puede difundir, que se puede enseñar, que se puede transmitir. El conocimiento científico es comunicable eh, eh, y por lo tanto se puede y se debe compartir. Esta es una de las características más importantes de la ciencia, el ser un discurso comprensible, comunicable, transmisible a través del tiempo, intergeneracionalmente. Características son estas de la ciencia. La ciencia aparece en el contexto de la historia de la humanidad, pero no aparece o no coincide con el origen de la especie humana. El origen de la especie humana se remonta millones de años en el pasado, aparece en África, el Homo sapiens, y se diferencia evolutivamente de otras especies. Somos el resultado de un proceso evolutivo biológico. Somos una especie, entre otras, llamada Homo sapiens. Y como tal especie, nacemos dotados de una herencia genética que nos prepara para sobrevivir en un ambiente natural. En África originalmente, pero posteriormente emprenderemos migraciones que nos harán poblar el mundo entero.
África es nuestra cuna. Ahí es donde evolucionamos desde una especie de primate hasta otra llamada Homo sapiens, lo que somos en la actualidad. El ser humano, entonces, es el producto de una evolución biológica que se remonta al menos a 7 millones de años, donde encontramos los primeros antepasados nuestros, los Australopithecus. En pantalla podemos ver la reconstrucción de un fósil de Australopithecus llamada Lucy, denominada Lucy, encontrada en Etiopía hacia 1974. Lucy, Australopithecus, género más remoto de antepasado del Homo sapiens. Nosotros descendemos de ellos, entre otras ramas de nuestra evolución biológica. Lucy, la Australopithecus, es nuestra más remota abuela conocida. Lucy no hacía ciencia, pero sabía cosas, sabía hacer cosas. Lucy nació de sus padres biológicamente como cualquier ser natural, y nació dotada de una carga genética, de una herencia genética que la dotaba genéticamente para desempeñarse en su entorno exitosamente por el tiempo en que transcurrió su vida. En otras palabras, nuestra herencia genética nos trae al mundo con una dotación de conocimientos o de precondiciones que nos habilitan genéticamente para el desempeño o para ciertos desempeños vitales en nuestra vida. Pero al Homo sapiens no le bastó esa herencia genética para sobrevivir. En otras palabras, el Homo sapiens se quedó corto con su dotación genética para sobrevivir. Si ustedes consideran a Lucy, la van a ver cubierta de pelo, probablemente tuviera poderosas garras y colmillos para desempeñarse en su medio natural, para hacerse de alimentos. El ser humano, en cambio, es un mono desnudo, así es como se le ha denominado en algunas ocasiones. Carece de ciertas dotaciones que tienen otras especies. No tiene una dentadura particularmente fuerte para destrozar huesos, por ejemplo, como los lobos. Carece de un pelambre que le proteja de las inclemencias del tiempo cuando afronta ambientes hostiles, inhóspitos, gélidos. Y esto es así, en parte por la evolución biológica que lo fue especificando con una cierta anatomía, una cierta fisiología, lo fue desprendiendo de características de otros primates, lo fue debilitando físicamente. Pero por contra, en esa evolución biológica, el ser humano llegó a desarrollar su inteligencia gracias en parte a transformaciones anatómicas, como por ejemplo el agrandamiento de su cráneo, que permitió una expansión de su cerebro y por lo tanto una mayor capacidad intelectual. Eso es parte de su evolución biológica, pero gracias a esa evolución biológica es que el ser humano llega a convertirse en un animal muy inteligente y capacitado y prácticamente impulsado a emprender una evolución más allá de la biología. Hablamos entonces de la evolución cultural. La ciencia es un resultado de la evolución cultural de la humanidad. La ciencia, por lo tanto, no es un fenómeno que aparezca en simultaneidad con el ser humano. El ser humano la produce conocimiento científico a partir de determinado momento. A partir del momento en que está capacitado física
biológica y culturalmente para producir ciencia. Gracias a transformaciones en su anatomía, es que el ser humano llega a especificarse como una especie inteligente. El agrandamiento de su cráneo, hemos hablado de eso, que permite su expansión cerebral, la capacidad para emitir sonidos que van a sistematizarse como lenguaje y que va a favorecer la comunicación verbal y simbólica. El agrandamiento del cerebro va a permitir una inteligencia abstracta, una inteligencia que permita formalizar los objetos en forma de conceptos y transmitirlos. La comunicación verbal y posteriormente escrita va a ser fundamental para la transmisión de conocimientos en el transcurso de la historia y para la aparición de ciencia también. Pero entonces, el ser humano es un producto de la naturaleza y de la cultura. Hablamos ya de la cultura como de aquello que cultivamos con nuestro esfuerzo. Y eso es lo que el ser humano ha hecho y lo que lo ha hecho a él. El ser humano es productor y a la vez producto de la cultura que ha emprendido a lo largo de los años. Bien, un producto de la cultura es el ser humano que ha existido en nuestro mundo desde hace muchos años en tiempo histórico humano, en tiempo cósmico. El ser humano, la existencia humana es efímera, quiero decir, el planeta tiene miles de millones de años de haberse formado. El ser humano recién empieza a especiarse 7 millones de años atrás. La asociación es indispensable para la sobrevivencia en el caso de los seres humanos y podemos generalizarlo al resto de las especies. Entonces, ¿cómo socializa el ser humano? ¿De qué manera se asocia para colaborar en la empresa de la sobrevivencia? Encontramos en la historia humana al menos dos grandes estadios: el paleolítico, la edad de piedra, y el neolítico. Y en este enorme lapso temporal, en el paleolítico, nos vamos a encontrar con hordas, que son comunidades simples, formas elementales de organización social compuestas por pocos individuos asociados para la sobrevivencia en forma de caza y recolección de frutos de la tierra. Aquí nos encontramos con el Homo sapiens, especie ya evolucionada a partir de otras que vieron su existencia a lo largo del tiempo. El Homo habilis, descendiente de Australopithecus, hace unos 2 millones de años nos encontramos con el Homo habilis, llamado así porque era hábil en la construcción de herramientas y en la expresión verbal. El Homo erectus, 1,5 millones de años atrás, responsable del descubrimiento del fuego. El Homo neanderthalensis, una especie humana distinta de la especie sapiens, que finalmente se extingue, y el Homo sapiens. Y en el Paleolítico encontramos al Homo sapiens asociado en hordas y practicando el nomadismo. En otras palabras, estas hordas permanecían asentadas en territorio por el tiempo en que el territorio les ofrecía alimento, les ofrecía frutos, caza. En el momento en que esos bienes escaseaban en el territorio donde se asentaban, las hordas emigraban a otros territorios y así era como hacían una vida nómada.
Bien, pero en el transcurso de la historia se produce un acontecimiento o una serie de acontecimientos fundamentales para la existencia humana que se conocen como la revolución neolítica. Es el paso del paleolítico al neolítico. ¿Y por qué y cómo se produce ese paso? Cuando pensamos en las hordas primitivas, paleolíticas, nómadas, hablamos de sociedades de subsistencia. La caza y la recolección de frutos eran actividades no productivas, sino económicas, sí, en la medida en que redundaban en el aprovechamiento de los recursos que les ofrecía el entorno inmediato, pero era una economía de subsistencia. Apenas daba para el día a día. Hacia unos 10.500 años atrás, hacia 8.500 años antes de Cristo, se dan los primeros asentamientos urbanos. Es decir, el ser humano abandona la horda, renuncia al nomadismo y emprende el sedentarismo. Y aparecen las primeras urbanizaciones, es decir, los primeros paisajes poblados por ciudades o aldeas, tribus. ¿Y por qué es que el ser humano se asienta definitivamente en un lugar, en un territorio? Porque puede. ¿En qué sentido decimos esto? Porque no podía antes. Antes no podía hacerlo porque si se sentaba en un territorio y se acababan los insumos vitales, el ser humano se extinguía porque no contaba con recursos para la sobrevivencia, porque ya no había caza, no había animales que cazar, no había frutos que recoger y el ser humano debía mudarse. ¿Por qué motivo es abandonado el nomadismo? Y se emprende hasta nuestros días, al menos en las sociedades modernas, el sedentarismo. ¿Por qué nos hacemos sedentarios? Bueno, porque podemos, y cuáles son las condiciones de posibilidad del sedentarismo. La agricultura. La revolución neolítica se llama de esa manera debido a que se trata del descubrimiento y la invención de la agricultura. El ser humano se da cuenta de que puede hacer germinar semillas y obtener frutos de la tierra. Se da cuenta también que puede domesticar ciertas especies animales, puede domesticar reses, puede domesticar gallinas, puede domesticar ciertos animales comestibles, además, y que le van a proveer de recursos como puede ser el cuero, la leche, recursos obtenidos gracias a la domesticación de otras especies. Son especies que también lo pueden transportar a otros lugares. Pensemos en los caballos, pensemos en los perros atados a trineos, los perros que arrastran trineos, o los perros que cuidan campos de pastoreo. Todo esto tiene que ver con el proceso de asentamiento que se produce en el neolítico y que constituye una revolución para la especie Homo sapiens, porque además estas transformaciones corren en paralelo con una invención que va a ser fundamental para la existencia de la especie a lo largo de la historia hasta nuestros días, que es la escritura. En esta época también se inventa la escritura y las técnicas matemáticas, y esto con el objetivo, naturalmente, de sobrevivir, porque si el ser humano ya es capaz de cultivar la tierra y obtener frutos, va a interesarse en la distribución de esos frutos, en la distribución del producto de su trabajo sedentario, y esa distribución no se puede hacer sin una contabilidad. ¿Cuánto hemos obtenido? ¿Cuánto vamos a distribuir? ¿Entre quiénes? Debemos registrar
el producto del trabajo. Y entonces aparecen técnicas elementales de contabilidad y de escritura para dar cuenta del trabajo cultural. La cultura ya está produciendo sus frutos, ya se está produciendo la transmisión de conocimiento intergeneracional, el conocimiento social, el aprendizaje social. Eso es la cultura y eso se puede hacer gracias al lenguaje. Eso se venía haciendo desde la época de la horda primitiva, pero en forma vernácula, oralmente, sin capacidad para registrar documentalmente el conocimiento. Eso aparece con el lenguaje escrito, con la escritura. Ah, y si estamos unos 10.500 años atrás, en 8.500 antes de Cristo, en el momento en que las sociedades humanas, las formas de asociación humana, optan por asentarse y se vuelven sedentarias y empiezan a trabajar la tierra, a domesticar animales, a registrar documentalmente sus experiencias para transmitirlas a generaciones futuras. Hace unos 6.000 años atrás, el año 4000 antes de Cristo aproximadamente, se produce la final evolución de las formas de organización social. Aparecen las sociedades más complejas que conocemos y subsisten hasta el día de hoy, que son las civilizaciones. Familias, aldeas, grupos sociales en general, se agrupan para formar civilizaciones más complejas que las meras tribus. La civilización es la forma más compleja de organización social. La palabra civilización proviene del latín civitas, que significa ciudad. Y por civilización entendemos la ciudad como forma de asentamiento urbano típico de sociedades como las que conocemos. Una civilización es un conjunto de ciudades eh, organizadas en torno a un poder político. Entonces, con las civilizaciones no es que aparece el poder político. El poder político se remonta a la horda que estaba liderada por un jefe y que además tenía también otros líderes, sacerdotes. Es decir, los líderes políticos son indispensables para orientar a las sociedades en ciertas direcciones que tienen que ver con su supervivencia. Eso evoluciona en la tribu, pero alcanza su máxima evolución en las civilizaciones gracias a las instituciones. La institución y la principal de las cuales es la institución política, el Estado, lo que al día de hoy llamamos Estado, aparece en el momento de las civilizaciones. Y el Estado funda y establece, instituye otras instituciones, formas de organización en función de determinados fines, formas de organización que pautan conductas humanas orientadas a determinados fines. Instituciones como la educación, como el derecho, como la economía, la religión, instituciones que, insistamos, son formas de hacer cosas para obtener fines. Son formas de agrupar a la gente y hacerla actuar de manera tal que se obtengan determinados resultados. Una institución como la educación es en lo que estamos en este momento. Nuestra universidad es una institución educativa. La razón de ser de la institución educativa es formar estudiantes, formar personas para que en un futuro ejerzan una profesión. Bueno, este tipo de conducta se institucionaliza a partir del momento en que surgen las civilizaciones. Bien, una de las instituciones más importantes que aparecen en la época de las civilizaciones es precisamente la ciencia.
La ciencia, el conocimiento, es una forma de institucionalizar la investigación científica. Y esto aparece en las civilizaciones, lo que nos indica entonces que por ciencia debemos entender un tipo de conocimiento que tiene un origen tardío en el transcurso de la humanidad. No es sino hasta el surgimiento de las civilizaciones cuando nos encontramos con eh, la producción de conocimiento científico. ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué eh, por qué tuvo la humanidad que esperar hasta las civilizaciones para producir ciencia? Porque decimos que la institución más importante de una civilización es el Estado, es el poder político. Y es la más importante porque es la instancia ordenadora, la instancia que administra, que gobierna lo que hay. Y lo que hay son los insumos, lo que hay son las personas, son sus actividades, eh, y el Estado entonces administra eso, eh, pone, por tanto, recursos a disposición de las necesidades humanas y entonces dispone eh, las condiciones de posibilidad para que haya ciencia. No puede haber ciencia sin determinadas condiciones de posibilidad, sin infraestructura, sin educación, sin bibliotecas, laboratorios. Es decir, hablamos de un conjunto de bienes materiales que son indispensables para que haya ciencia. Sin esos materiales no se puede hacer ciencia, no la hay, no hay posibilidad de hacerla. Y entonces decíamos antes que una de las características del conocimiento científico era el de estar orientado a la resolución de problemas. La ciencia en este sentido no es un conocimiento gratuito, no es algo que se haga por sí mismo, no es un fin en sí mismo. Eh, a tal punto es esto que en determinado momento de su evolución cultural, los seres humanos decidieron institucionalizar este tipo de conocimiento. Y entonces aparecen en el momento de las civilizaciones inventos y descubrimientos que son básicos. Ya hemos hablado de la agricultura, hemos hablado ya de la escritura, pero además el calendario, el comercio, la ganadería, es decir, la domesticación de animales. Aparece también y por encima de todo esto el poder centralizado, que es la instancia política desde la cual se disponen los recursos para que se puedan hacer eficazmente, productivamente, el resto de las actividades humanas. Y concretamente la ciencia aparece tempranamente en las civilizaciones bajo la forma de dos saberes característicos de toda civilización incipiente. Estos saberes son la astronomía y la medicina y dan cuenta del carácter utilitario que tiene el conocimiento científico. ¿Por qué coinciden estos dos saberes en la aparición de la ciencia como institución social? Por lo que ofrecen. ¿Qué ofrece el conocimiento astronómico? Ofrece el conocimiento de las leyes del movimiento de los astros en el espacio sideral y esto es útil para efectos de los viajes exploratorios. Es útil el conocimiento del movimiento de los cuerpos celestes para efectos de la agricultura, para desarrollar calendarios, para las cosechas, para la producción agrícola. La astronomía ofrece ese potencial. Y la medicina, por su parte, es obvio que ofrece la utilidad
de prever y tratar enfermedades que pueden ser terriblemente nocivas para una sociedad. Pensemos en una pandemia como la que nos ha quejado en el último año y lo que la ciencia ha avanzado en procura de una solución para este problema global que venimos enfrentando. Entonces, la medicina es una de las ciencias básicas que caracterizan al inicio de las civilizaciones. La medicina ofrece el conocimiento de las enfermedades, de cómo surgen, cómo aparecen, cómo se diseminan y cómo pueden ser tratadas. Entonces, tenemos que estas ciencias aparecen coincidentemente en todas las civilizaciones incipientes. Otra de las características de las civilizaciones incipientes es el desarrollo de cosmogonías. ¿Qué son las cosmogonías? Son relatos mitológicos en torno al origen del universo, al origen del ser humano. La palabra cosmogonía significa precisamente nacimiento del cosmos. ¿Cómo surgió el universo? En esta etapa de la humanidad, en la etapa de las civilizaciones, el conocimiento que se tenía del cosmos era igualmente incipiente, no se tenían los instrumentos adecuados para hacer la moderna investigación científica que venimos haciendo en los últimos siglos. Entonces, para dar respuesta a estas preguntas, los seres humanos se basaron en su imaginación, en su fantasía, y así como surgieron relatos fantásticos acerca del origen del cosmos. El cosmos fue creado por dioses, dioses benevolentes o malevolentes, decidieron crearnos, decidieron inventar el universo y los seres que lo pueblan. Pues bien, estas cosmogonías leemos en la diapositiva, pueden parecernos fantasiosas, arbitrarias y sin sentido, en la medida en que son relatos fantasiosos acerca del origen del cosmos, pero ¿qué importancia tienen en el desarrollo de las civilizaciones? El hecho es que las cosmogonías eran ciertamente invenciones de la imaginación humana, pero al mismo tiempo eran instituciones humanas. Por el contenido religioso que tenían, al hablar de dioses, al hablar de creaciones, de fuerzas sobrenaturales, la religión estaba implicada en las cosmogonías. Y por lo tanto, había sacerdotes que se dedicaban a la administración de estas creencias, a su difusión, a su desarrollo. Pero estos sacerdotes concentraban en sus funciones la administración de la dimensión religiosa de la cosmogonía, pero también de sus otras dimensiones. Y esta es la importancia que tiene las cosmogonías para el desarrollo del pensamiento científico. Porque si la cosmogonía era un relato en torno al origen del cosmos, este relato debía ser verosímil, debía ser plausible, tenía que tener una cierta coherencia y por lo tanto, ¿de qué necesitaba hacerse una cosmogonía? De observaciones empíricas en torno al espacio, en torno al cosmos. Por lo tanto, los componentes de una cosmogonía eran la religión, pero también una cosmología, es decir, ideas en torno a la estructura del universo, cómo está hecho el universo, cómo es el cosmos,
De eso versa una cosmogonía. Y esta cosmogonía estaba basada en observaciones empíricas de las condiciones geográficas y ambientales que se daban en el ámbito en donde se desarrollaba. Es decir, obviamente tenemos acá una cosmología incipiente, pero ya empírica. La observación empírica es una de los recursos de la ciencia para producir conocimiento. Hacer observaciones empíricas a través de nuestros sentidos, de nuestros órganos sensoriales, de los fenómenos que nos rodean, para clasificarlos, para teorizarlos. Eso es característico de la ciencia. Y eso lo encontramos ya en las cosmogonías. Y encontramos además una astronomía igualmente incipiente, una astronomía, es decir, una explicación acerca del movimiento de los astros, que es igualmente empírica. Procede de la sistematización de observaciones y experimentos a cargo de estas castas sacerdotales, cuya función no vamos a decir principal, en tanto que sacerdotes eran administradores del culto cosmogónico. Pero el punto es que en este momento de la civilización en que estamos analizando, lo que encontramos es una indiferencia entre ciencia, religión y política. Todo está mezclado. Es decir, el sacerdote combinaba las funciones de administrar la fe, de producir cosmología y astronomía. Y entonces, evidentemente, la parte empírica de sus funciones es lo que interesa para el desarrollo de la ciencia, para entender por qué las cosmogonías tienen una relación con el desarrollo de las ciencias y en general también de las civilizaciones, porque ese es el contexto en donde surgen cosmogonías y ciencias. Y ya vamos entonces a ponernos a hablar acerca de las civilizaciones. Esta forma de organización social surge en Mesopotamia hace unos 7000 años, hacia el año 5000 antes de Cristo. Nos encontramos en la región asiática entre los ríos Tigris y Éufrates, lo que actualmente es Irak. Esta región se conoce como la cuna de la civilización, porque ahí surgieron los sumerios, los caldeos, los babilonios. Ahí surge la escritura, que originalmente se realizó sobre tablillas de piedra caliza, esculpidas con una escritura llamada cuneiforme. Estas tablillas se emplearon para registrar conocimiento científico, porque los mesopotámicos, las distintas civilizaciones que habitaron Mesopotamia, destacaron en matemática y astronomía. Eran observadores del cosmos, eran científicos ya, hacían observaciones empíricas del universo y registraban esas observaciones en piedras calizas. También calendarizaban el año en función de la agricultura. Y entonces ponían estos documentos a disposición de la sociedad. Bien, estos documentos fueron registrados por espacio de siglos. Y aún en la actualidad, los arqueólogos se esfuerzan por continuar traduciendo el conocimiento registrado en estas piedras calizas. En el transcurso de la civilización, nos vamos a encontrar con la civilización egipcia. Egipto, hacia el año 5000 a.C., había desarrollado, había elaborado una cosmología determinada por la geografía, basándose los egipcios en su ambiente, en su paisaje, en el desierto, en la observación del sol, del río Nilo. Habían desarrollado una cosmología teñida de cosmogonía
en la que la vida y el bien triunfaban siempre sobre la muerte y el mal. ¿De dónde derivaban esa creencia? Del hecho de relacionar el sol con la vida y el bien y observar que los ciclos del sol, el orto cuando nace, cuando aparece visible en el firmamento, el cenit cuando está en dirección perpendicular con la Tierra y el ocaso cuando el sol se pone, esos ciclos se repetían día a día. El sol se ponía, pero al día siguiente volvía a nacer. Entonces, eso les indicaba a los egipcios que la vida y el bien triunfan siempre sobre la muerte y el mal. Asociaban la oscuridad con la muerte y el mal. Pero la luz del sol se imponía siempre sobre la oscuridad. Bien, una cosmología condicionada por la geografía. Pero nos encontramos también en Egipto a una figura de gran importancia que es el egipcio Sosígenes, quien hacia el año 48 a.C., a pedido del emperador romano Julio César, reformó el calendario vigente hasta esa época para darle mayor precisión a las estaciones. Es lo que se conoce como el calendario juliano, que mantuvo vigencia en Occidente hasta el siglo XVI, cuando fue reemplazado por el calendario gregoriano. Pero es decir, durante cientos de años, el calendario juliano, cuyo autor fue Sosígenes, se mantuvo vigente. También decíamos antes, la medicina es una de las áreas de la ciencia que tienen una gran importancia en toda civilización y que es una ciencia pionera en el proceso de decantación del conocimiento científico. En el caso de Egipto, las ciencias, la medicina de Egipto se caracterizó por grandes descubrimientos inducidos por la religión y específicamente por la tradición de momificar a los gobernantes. Bien, ¿qué demandaba la momificación? ¿Qué era necesario para convertir un cadáver en una momia? Es decir, en un cuerpo que pudiera preservarse vendado durante miles de años. Era necesario hacer una gran investigación anatómica, era necesario el conocimiento químico, botánico, quirúrgico, porque era una de las fases de la momificación, consistía en extraer el cerebro del cadáver a través de la nariz y pues hacer esto sin dañar el cuerpo demandaba un gran conocimiento quirúrgico, anatómico en general. Pero una de las características de la medicina egipcia es que si bien estaba tamizada de religión, porque todo lo estaba, ya aludimos a la indiferencia entre ciencia, religión y, y, y política. En el caso de la medicina egipcia, nos encontramos con una actitud pragmática ante la religión. ¿Qué significa esto? Significa que los médicos egipcios primero abordaban a sus pacientes científicamente, es decir, apelando a sus conocimientos de farmacia, de química, de botánica, de cirugía. Esa era su aproximación inicial al paciente. Y solamente cuando eso fallaba era que decían que se haga la voluntad de los dioses, porque ya no hemos podido avanzar más con nuestros conocimientos científicos. Entonces, los científicos, los médicos egipcios no eran ateos, pero guardaban hacia la religión el talante de un recurso final. No era sino hasta que
fracasaban en sus intentos, que recurrían a la fe religiosa. Hablemos un poco de China, otra de las grandes civilizaciones. En el caso de China se trata de un proceso cultural continuo de 6.000 años de desarrollo cultural ininterrumpido. Y en el caso de China nos encontramos con inventores, descubridores, artistas sabios de una gran variedad, entre ellos a quien podemos ver en pantalla, llamado Zhang En, quien vivió entre el 78 y el 139 después de Cristo, y que destacó como astrónomo, matemático, inventor, geógrafo, cartógrafo, artista, poeta, estadista, lo que podemos llamar un polímata, es decir, un individuo versado en una gran cantidad de saberes. Zhang En, dentro de sus logros científicos, llega a determinar que la luna no tiene luz propia, sino que brilla porque refleja la luz solar. También elaboró un mapa estelar que catalogaba 2.500 cuerpos celestes. Fijó en 3,162 el valor del número pi. Asimismo, es el constructor de un sismógrafo capaz de detectar movimientos telúricos y la dirección de origen, el epicentro donde se produce el sismo. Este es Zhang En, uno de los sabios griegos, uno de los sabios chinos, representante de una de las civilizaciones más importantes que ha habido y que hay en el mundo. Hablemos ahora de la civilización griega, que se remonta a los poemas homéricos. La Ilíada y la Odisea son poemas épicos atribuidos a un autor llamado Homero, y en estos poemas se contienen descripciones y referencias a técnicas y actividades productivas tales como la navegación, la industria textil, la metalurgia. Quiero decir, Grecia, la civilización hacia la época de Homero, ya estaba orientada por un pensamiento práctico, podríamos llamarlo así, precientífico, puesto que en la propia obra de Homero se encuentran referencias al pensamiento racional y con una valoración aparentemente superior a la de la propia religión, puesto que uno de los personajes de Homero, Circe, una bruja, le dice a Ulises: tienes una mente ante la que fracasa la magia. La mente de Ulises es la mente de un explorador, es la mente de un navegante, de un aventurero que se orienta por el pensamiento racional, se orienta por la ciencia, por el conocimiento científico. Y ante eso, Circe le dice: tienes una mente ante la que fracasa la magia. En otras palabras, Homero afirma entonces que la ciencia es un tipo de pensamiento superior a la magia. La magia, un pensamiento mágico, un pensamiento que alude a pseudo saberes, a técnicas que presumiblemente transforman la realidad al antojo del mago, pero sabemos que eso es imaginario, sabemos que eso es fantasioso. Bien. Hacia el siglo VI antes de Cristo se produce en Grecia un acontecimiento de gran importancia, que es el nacimiento de la filosofía en Occidente. Y por filosofía se entiende desde el siglo VI antes de Cristo las primeras conjeturas racionales sobre el origen y constitución del universo. El pensamiento científico, el pensamiento filosófico, es un tipo de pensamiento que se caracteriza por la racionalidad, por el análisis,
ponderación objetiva de sus objetos de interés. En este sentido, coincide al punto que a la se la ha llamado la madre de las ciencias. Este es un apelativo tradicional cuando se piensa en filosofía. La filosofía es la madre de las ciencias. Esto no es exactamente correcto. No obstante, la diferencia entre ciencia y filosofía es reciente. Prácticamente pertenece al siglo XIX, al siglo XX, cuando se quiere dar a entender que ciencia y filosofía son distintas. Uno de los científicos más destacados de toda la época, de toda nuestra historia, es Isaac Newton. Isaac Newton en uno de sus libros principales, Principios Matemáticos de Filosofía Natural, del año 1687, titula su obra con ese título, Principios Matemáticos de Filosofía Natural. ¿Qué era la física para Newton? ¿Cómo entendía Newton la física? La entendía como filosofía natural, filosofía de la naturaleza, o sea, filosofía. La filosofía no se entendía hasta Newton como algo distinto de la ciencia. Era producción de conocimientos sistemáticamente, controladamente, a través de la razón y de la experiencia. Experiencia y razón son los componentes básicos del conocimiento científico y también filosófico. Y si podemos hacer una diferencia entre ambas formas de aproximación a la realidad, la ciencia y la filosofía, podemos decir que la ciencia es una forma de producción de conocimiento enfáticamente empírica. El conocimiento científico es empírico-analítico, lo que significa que se produce a través de la experiencia, las observaciones empíricas sistematizadas mediante razonamiento, el análisis, las teorías. Pero entonces la ciencia observa e interpreta y produce conceptos. El conocimiento científico, si vamos a diferenciarlo del conocimiento filosófico, decimos que el conocimiento científico es enfáticamente empírico. El conocimiento científico es un conocimiento empírico-analítico, pero es enfáticamente empírico, porque apela en primera instancia a la experiencia, a los datos recogidos por los sentidos, para darles sentido a través de teorías. En tanto que la filosofía es un conocimiento empírico-analítico, también igual, pero enfáticamente analítico. O sea, apela principalmente a la razón para dar sentido a sus observaciones. Muy bien. Entonces, esa es la diferencia que podemos hacer entre ciencia y filosofía. Ambas son sabidurías que se componen mediante una colaboración de la experiencia y la razón. Pero la filosofía apela más a la razón y la ciencia apela más a la experiencia. Pero experiencia y razón son los elementos fundamentales, las fuentes principales del conocimiento que podemos llamar objetivo. Ciencia y filosofía son formas de conocimiento objetivo. Y dentro del desarrollo de la filosofía, en sus inicios, nos encontramos las primeras teorías ontológicas. La palabra ontología significa teoría de la realidad. Una ontología lo que procura es producir conocimiento acerca de la realidad de los entes, las cosas, de los seres, de lo que hay. La ontología trata acerca de lo que hay
y trata acerca de afirmar de qué se compone lo que hay. ¿Por qué es que existen cosas? ¿De qué están constituidas esas cosas? ¿Cuáles son las causas que las produjeron? Bien, los primeros filósofos que conjeturaron acerca de eso, acerca de la sustancia que compone el universo, son los llamados milesios, los filósofos de la escuela de Mileto, en la ciudad griega de Mileto. Nos encontramos con estos filósofos, tales Anaximandro y Anaxímenes, quienes conjeturaron en torno a la composición del universo y dieron respuestas en torno a la pregunta por el arjé. La palabra griega arjé significa principio y elemento constitutivo de todas las cosas. Tales Anaximandro y Anaxímenes hicieron conjeturas en torno a la sustancia que compone el universo. ¿Y cuál es la importancia de esas conjeturas? La importancia es que se trata de hipótesis científicas basadas en observaciones empíricas. Tales de Mileto dijo que el agua es la sustancia de la que se componen todas las cosas. ¿Y por qué dijo esto? Arbitrariamente. Una ocurrencia. No. A diferencia del pensamiento metodológico, los milesios y en general los filósofos recurren primero a la experiencia y al razonamiento antes de dar respuesta a las preguntas planteadas. El agua, Tales observa que se trata de un elemento vital que es fundamental para que germinen las semillas. Observa que la lluvia que cae hace que la vegetación florezca, etcétera, que nos es indispensable el agua para la conservación de nuestra vida. Y esas consideraciones racionales, empíricas, lo hicieron dar esa respuesta a la pregunta por la sustancia que compone el universo. O sea, estamos en un momento de la civilización humana en la que la mitología se está agotando. El mito, los mitos, las cosmogonías ya no satisfacen a ciertos individuos que ya no se sienten satisfechos con la respuesta de que el mundo existe porque es creación de dioses. Anaximandro y Anaxímenes dieron otras conjeturas, aportaron otras hipótesis que contradecían a la hipótesis de Tales. Y esto es bueno y es característico del pensamiento científico, como establece en el siglo XX un filósofo de la ciencia llamado Karl Popper. Popper dice que la ciencia progresa por conjeturas y refutaciones. En otras palabras, un científico plantea una hipótesis y otro científico viene y la refuta. Y eso se llama pensamiento crítico. Lo opuesto a eso es el dogma, el dogmatismo. Establecer una hipótesis como si fuera una verdad indudable, eterna e inmutable. La ciencia, en cambio, se trata de un conjunto de verdades que son relativas y provisionales. Son relativas porque la ciencia avanza. Avanza en el sentido de que produce más conocimiento todos los días, produce más datos. Y esos datos son de consideración para la calidad de la verdad o falsedad de lo que se tiene por verdadero o falso. En otras palabras, lo que pensamos en un determinado momento, al día siguiente puede que sea refutado. Y esto lo vamos a encontrar en la historia del pensamiento científico, en la historia de la ciencia. Vamos a encontrarnos con aseveraciones que los científicos sostuvieron durante siglos hasta descubrir que eran falsas, aseveraciones como las de Eudoxo, Aristóteles y Ptolomeo, de que la Tierra
se encontraba fija en el centro del universo y que a su alrededor orbitaban los demás astros. El geocentrismo, el sistema astronómico establecido primero por Eudoxo, acogido por Aristóteles y finalmente por Ptolomeo, es un sistema basado en una estructura falsa del universo, pero en su momento se consideró conocimiento científico. Bien, entonces, conjeturas y refutaciones, pensamiento crítico, proveer hipótesis e indagar su sustancia hasta confirmarlas o descartarlas. Ese es el método científico y eso prácticamente es inaugurado en Grecia clásica. El método científico, vamos a verlo, lo sistematiza Galileo, mucho tiempo después, pero antecedentes del método científico los encontramos ya en la filosofía griega, en sus inicios presocráticos. Pitágoras de Samos es otro de los filósofos más destacados de esta época. En el caso de Pitágoras nos vamos a encontrar con que hacia esta época era natural que quienes se dedicaban a pensar en los orígenes del universo, etcétera, aún mantuvieran creencias religiosas de tipo cosmogónico. Y en el caso de Pitágoras, nos encontramos con un intelectual, con un pensador que mezcla aspectos científicos con elementos místicos. Pitágoras creía en la reencarnación, por ejemplo, en la transmigración de las almas, la metempsicosis. Las almas, cuando el cuerpo fallece, el alma migra y se encarna en otro organismo. Bien, esta es una creencia mitológica sostenida por Pitágoras y por su escuela, los pitagóricos. Una de las creencias que sostenía esta escuela y que se sale ya de la fantasía para entrar en el terreno de la realidad, al menos desde cierto punto de vista, es que Pitágoras atribuía las causas de todas las cosas a esencias inmateriales. En otras palabras, números. Según Pitágoras, los números eran la causa inmaterial de que existieran fenómenos materiales. Esto hace de Pitágoras un idealista, o sea, una persona que, como Platón, como veremos más adelante, considera que lo ideal está antes que lo real. Nos está hablando acá, en cambio, de principios materiales que componen las cosas concretas. Tierra, fuego, agua, aire son elementos visibles, son tangibles, son materiales. Por lo tanto, Empédocles nos está insinuando que el mundo es uno solo, que no hay dos realidades, sino que la realidad es unitaria y que proviene de la combinación de elementos que son reales, que son materiales. Esto entonces es una aportación fundamental porque la perspectiva materialista va a ser determinante para el desarrollo de la ciencia, pero aún estamos en un momento de incipiencia del pensamiento científico. La ontología pluralista de Empédocles, su teoría de los 4 elementos, va a tener repercusiones en todo ámbito, va a ser acogida por Aristóteles, y gracias a la autoridad que Aristóteles va a tener durante toda la Edad Media, va a ser muy difícil desacreditar la teoría de los 4 elementos. Es una teoría que va a tener repercusiones también en la Grecia misma, en la medicina y concretamente en el pensamiento médico, en la medicina de Hipócrates de Cos.
Hipócrates es el padre de la medicina científica, pese a que su decantación por la teoría de los cuatro elementos, pues de alguna manera desorientó el progreso de la ciencia médica durante siglos, pero eh, las, la responsabilidad no debemos achacársela directamente a Hipócrates. Bien, es que Hipócrates es un médico de la antigüedad clásica que se caracterizó por una aproximación racional y empírica a la medicina, es decir, al problema de las enfermedades y de su terapia. Una de sus obras se llama Sobre la enfermedad sagrada y trata acerca de la epilepsia. En la antigüedad se creía que la epilepsia era un mal ocasionado por la posesión demoníaca. Hipócrates dice que eso no es así, que la epilepsia es un fenómeno, es una enfermedad que afecta al cerebro de los flemáticos. Ya vamos a ver quiénes son ellos. En otras palabras, que se trata de un daño cerebral, que en la producción de epilepsia no intervienen seres sobrenaturales, sino que lo que intervienen son humores, son sustancias contenidas en el cuerpo, en todos los cuerpos, que en determinadas combinaciones dan origen a ciertos temperamentos que son susceptibles de enfermar de una cosa o de la otra. Hipócrates pensaba que toda enfermedad es hereditaria o congénita y por lo tanto la prevención en la gestación y el parto era fundamental. Hipócrates es considerado el padre de la medicina debido a esta eh, aproximación científica racional a los temas. Concretamente, la teoría hipocrática de los cuatro humores consiste en la hipótesis de que los organismos humanos están constituidos por cuatro humores que Hipócrates pensaba que eran un fluido rojo, un coágulo negro, un suero amarillo y fibras. Y que estos humores uh, se desplazaban, eran sustancias, eran líquidos, si ustedes quieren, se desplazaban por el organismo, pero que predominaba uno de ellos en cada individuo, dando lugar a distintos temperamentos. Y entonces, en todos nosotros están estos humores que circulan por nuestro organismo. Pero resulta que yo tengo un temperamento sanguíneo. ¿Qué significa esto? Significa que en mi organismo individual predomina el fluido rojo y eso me dota de un temperamento que Hipócrates llamaba sanguíneo, que tiene ciertas cualidades. Soy tranquilo, por ejemplo. El aire, recordemos los cuatro elementos de Empédocles, el aire está asociado a ese humor. Y el órgano más susceptible de enfermar es el hígado. Y la estación del año más favorable para la terapia es la primavera. De esta manera, Hipócrates llega a asociar la teoría de los cuatro elementos de Empédocles con su teoría de cuatro humores y cuatro temperamentos y cuatro órganos. Es una teoría científica en el sentido de que se trata de una articulación racional de conocimientos que se supone que son verdaderos y que se seguirán aceptando durante cientos de años hasta ser descartados.
Recordemos que lo que caracteriza al pensamiento científico es su susceptibilidad de crítica. O sea, un conocimiento científico es un conocimiento que puede ser refutado a base de la misma investigación científica que trae a colación nuevos conocimientos. Hay circunstancias que pueden intervenir en el proceso y que retengan el avance, y las vamos a discutir en el transcurso de estas videoconferencias. Aristóteles es, junto con Platón, el filósofo más destacado de la antigüedad. Ya hemos hecho alguna alusión al pensamiento de Aristóteles. Empecemos diciendo que se trata en Aristóteles de una aproximación empírica a la asunción de todo pensamiento, de todo conocimiento. O sea, Aristóteles valoraba la experiencia como fuente de conocimiento. Recordemos, en cambio, que Platón la despreciaba, porque Platón creía que los datos de los sentidos eran inexactos, que los sentidos nos engañaban. Aristóteles, en cambio, tiene una gran confianza en los datos de los sentidos, en la información empírica, la información que puede derivarse de la observación, de la estimación a través de órganos sensoriales. En Aristóteles nos vamos a encontrar con una doctrina característica de su pensamiento llamada hilemorfismo. Aristóteles va a afirmar que el ser, cualquier ente, cualquier cosa, es un compuesto de forma y de materia. Forma y materia son principios ontológicos constitutivos de todas las cosas. La forma, lo vamos a ver dentro de un momento, tiene un atributo, una característica esencial, que es el acto, y la materia tiene una cualidad esencial, que es la potencia. Digamos, a manera de ejemplo, que la semilla en potencia es un árbol. Esta es una explicación muy inmediata que espero que no sea desorientadora, pero si captamos el punto, ¿qué es la semilla? En acto es eso, es una semilla inconfundible, pero en potencia es un árbol. Muy bien. En potencia significa que en la semilla hay la posibilidad de llegar a ser otra cosa. La semilla en potencia es un árbol. Bien. Este es el hilemorfismo de Aristóteles. Hile significa materia en griego morfe significa forma. Todas las cosas son compuestos de forma y materia. El hilemorfismo de Aristóteles. Para Aristóteles las ideas no son reales, a diferencia de lo que pensaba Platón. Para Aristóteles las ideas son abstracciones mentales de cosas concretas. No hay conocimiento sin ideas, pero las ideas lo que hacen es permitir el conocimiento de las cosas. Lo que hemos explicado anteriormente o empezado a explicar, el hilemorfismo de Aristóteles, es la afirmación de que todo cuanto existe en el universo es una combinación de forma y materia. Un ente, cualquier cosa que sea real, cualquier realidad concreta, tiene forma y materia como principios ontológicos. Son sus atributos. Nada puede existir que sea amorfo. Nada puede existir tampoco que sea inmaterial. Cualquier cosa que exista tiene que tener una forma y una materia. Una mesa existe porque tiene la forma
de ese mueble llamado mesa, y porque además está compuesta de madera o de plástico o de cualquier materia que sea su composición. Y decimos de la mesa que existe en acto porque el acto es propiedad o cualidad de la forma, pero decimos también de la mesa que existe potencialmente como otro mueble, como un castillo, por ejemplo. Es decir, la mesa puede ser transformada por alguien ingenioso en otra cosa, si es que contiene esa posibilidad, si es que contiene la potencia de llegar a transformarse en esa otra cosa. Acto y potencia son disposiciones de la forma y de la materia y por lo tanto también del ente. Todo existe en la medida en que tiene forma y materia. El ilemorfismo de Aristóteles explica también el movimiento. El movimiento es el proceso en el que el acto, en el que la potencia se transforma en acto, en que aquello que puede llegar a ser llega efectivamente a adquirir una nueva forma. La semilla que se transforma en árbol experimenta un movimiento y este es la forma en que Aristóteles se explica la composición de todas las cosas que existen como forma y como materia. ¿Cómo se explica Aristóteles la composición del ser vivo? Como un organismo. El ser vivo también es un organismo, es forma y materia. Como forma no es independiente de la materia. Nada hay que sea amorfo, como tampoco nada hay que sea inmaterial. Entonces, el organismo, que es el ser viviente, es forma y materia, y la forma del organismo es su alma. Y la biología de Aristóteles va a ser en buena medida psicología. O sea, un examen del alma entendida como la forma de un organismo, como la forma que le infunde vida. El alma es principio vital, en el sentido de que es el principio de las funciones gracias a las cuales el ser viviente conserva su vida. Todo ser viviente está dotado de un alma. Pero ¿para qué le va a servir? Le va a servir para desempeñar funciones vitales, pero en relación con la naturaleza de ese ser viviente. Es decir, si se trata de una planta, de un vegetal, entonces el alma vegetal, según Aristóteles, según plantea Aristóteles, el alma vegetal va a dotar a ese organismo vegetal de funciones nutritivas, que es para lo único que le va a servir el alma. Se habla del estado vegetativo cuando un organismo permanece estático, haciendo fotosíntesis a lo sumo, es decir, desempeñando sus funciones vitales. Pero si el organismo es más avanzado, si es más complejo, si es más evolucionado, si hablamos ya de un animal, entonces el alma desempeña en ese organismo una función sensitiva que le va a permitir la locomoción, por ejemplo, le va a permitir la traslación de un lugar a otro y el movimiento de sus órganos, etcétera. Y en el caso del ser más evolucionado, que es el ser humano, nos vamos a encontrar con que el alma desempeñará una función pensativa. Es el alma intelectiva, el alma humana en Aristóteles. Bien, este es el ilemorfismo de Aristóteles y su derivación biológica y psicológica. Nos resta hablar finalmente de los atomistas griegos
Y de los atomistas vamos a referirnos muy brevemente, puesto que el tiempo ya ha transcurrido, diciendo que eran materialistas en el sentido de que afirmaban que todo lo que existe es materia y vacío, y que todas las cosas estaban compuestas de átomos, que son partículas eternas, indivisibles, infinitas, indestructibles, sólidas, invisibles. Los átomos son el arjé, los átomos son cuerpos, son corpúsculos que viajan en el espacio vacío, integrándose o desintegrándose y formando las cosas, por lo tanto. Entonces, las mismas almas están compuestas de átomos, dicen Leucipo y Demócrito. Pero entonces los átomos son cuerpos materiales que constituyen la sustancia de la que se compone el universo. Todo en el universo es un compuesto atómico. El atomismo clásico es una teoría de la antigüedad clásica que va a ser relegada durante muchos siglos, pero que va a experimentar un renacimiento en el siglo XIX hasta convertirse en el paradigma actual, que es muy distinto, por cierto, en comparación con el atomismo clásico. El atomismo moderno tiene diferencias importantes. Para empezar, descarta la concepción del átomo como materia indivisible. En el siglo XIX se empiezan a conocer las partículas subatómicas. Pero para eso faltarán muchos siglos, y esta ha sido recién la primera videoconferencia a la cual estamos llegando a su final. Vamos entonces a dar por concluida esta primera videoconferencia. Quisiera saber si hay estudiantes que nos hayan estado atendiendo, que tengan alguna pregunta, alguna duda. Con mucho gusto trataremos de dar respuesta a preguntas si las hubiere. Bien, me están informando que no hay consultas. En ese caso, no me resta otra cosa más que agradecer su atención durante estos minutos, durante este par de horas que se prolongó nuestra actividad, e invitarles para que estén con nosotros nuevamente dentro de 15 días, cuando tendrá lugar la segunda videoconferencia de la ciencia en su historia. Muchas gracias y hasta entonces.